gasto y resultado financiero y por tenencia. Exacto, esos van siempre, Sí. seguro. Bueno, en el estado de situación patrimonial seguro vas a tener el de bienes de uso. Sí. Y después puede aparecer cualquiera. Probablemente vayas a tener el de inversiones. Sí. Seguramente puedes llegar a tener el de previsiones, que se Sí. separa la parte de arriba, activos, pasivos, que te Sí. sirve para las cosas del cuerpo. En el caso que te toque algún intangible, es exactamente el mismo que de bienes de uso. Que de bienes de uso, sí. Em, Y de participaciones, eso de inversiones, está bien, entra en el mismo. Están Después en inversión, sí. de moneda extranjera. Puede haber el de moneda extranjera. Igual el de moneda extranjera es simple, vos lo que tenés que hacer es mostrar Sí, calcular. el costo, la tenencia que tenés y la evaluación de esa tenencia. Es bastante Sí, simple. pero para más o menos para verlo, para saber si lo llegan a tomar, cómo ubicar los datos. Sí. Sí, son esos. Igual los más importantes, y después, por ejemplo, si te toca un intangible es igual que un bien de uso. Exactamente igual el anexo. Distintos son los de inversiones. Si te toca una evaluación a BPP, es distinto a si te toca una tenencia de acciones con valores de mercado, digamos, entender cómo es eso. Sí, eso es lo que también se me complica un poco. El de inversiones, cuando tenés que evaluar el BPP, ahí que te pone, que tenés la tenencia, tanto porcentaje. Exacto. Bueno, pero el cuadrito, si vos lo vas mirando, es bastante simple. Vos tenés que determinar el patrimonio neto de esa empresa, te va a decir cuál es tu tenor accionario en porcentaje o en cantidad de acciones, y si te da en cantidad de acciones seguramente vas a tener el valor de la acción, y es multiplicar. Si vos seguís, hicimos uno que estaba bien paso por paso, pero no tiene mayores complicaciones. El de previsión tenés, es más simple todavía, porque tenés un saldo al inicio, una baja o una alta de la previsión y un saldo final. Sí, que siempre en sí, en el balance, digamos, en las sumas y saldos, en los saldos ajustados que te dan al inicio, siempre te dan el saldo al cierre. Vos lo único que tenés que hacer es desglosarlo cómo se utilizó durante el año, pero vos el saldo al cierre siempre lo tenés. O no tenés y constituiste y tenés que hacer el cuadrito donde mostrás la constitución. O bien que te queda en cero. Exacto. Y no te aparece en el saldo. Está bien, exacto. Sí. Pero no tienen mayores complicaciones los cuadros. Digamos, me parece a mí que el más complicado de todos es el de bienes de uso, que es el que usamos todo el tiempo. Tengan presente que en el caso de los bienes de uso le pueden pedir, y léanlo, que sea a año de alta completo o proporcional. Una consulta. Sí. Si no me dice cómo deprecia, ¿qué tomo? ¿Alta completa? Y no te va a decir. Te va a decir seguro. Te va a Porque decir, creo que y en si no, este no me ¿cómo? decía, en el 17 no decía. En el 17 no dice cómo deprecia. No. Se estimó, se adquirió. Es verdad. En el que yo tenía viejo había un renglón más que decía utiliza año de alta completa. Pero no, te tiene que decir, en el caso que no te diga, es una pregunta recontra válida para hacer porque cambia un montón el cuadro. Buenísimo. Es completamente diferente. Pero no, tiene que decir, sí, es verdad. Lo han modificado de un año para el otro y se comieron de dejar ese rengloncito. Después otra cosa, bueno, tener presente los porcentajes de distribución. Profe, hay gente que quiere entrar. ¿Los puede aceptar? Sí. Porque dice que hoy cuando salió se salieron ellos también y no puedo. Salimos todos. Ahí está, Milagros. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos todos. ¿Qué más? Mira, yo tengo entendido que... Profe, perdón, ¿sí?
Ahí una ¿sí? chica preguntó en el chat que no tiene micrófono, le digo lo que van poniendo, si va a subir la solución del 17. Sí, igual ya está, yo estoy usando la misma solución que subió Junín. Bueno, Así que no sé si ustedes ven, ¿tienen acceso a las soluciones de Junín? No. sí, sí. Pero hay cosas Es que la- lo hacen diferente. Lo hacen diferente. Sí, era lo que yo por ahí a veces le decía. Igual ahora les voy a hacer, me parece, unas aclaraciones que tenía anotada. Hay algunas cuestiones que son cuestión de criterios de la cátedra, que no están mal. Viste que hablamos de algunas cosas que no se pueden considerar mal si el ejercicio no lo establece específicamente y el criterio que ustedes usan no es un disparate. Y por ahí en las soluciones de Junín, yo veo que utilizan otros criterios para acomodar algunas cuentas, pero si las analizan, no es que ponen en cualquier otro lado, tiene una lógica. Alguien había preguntado por la llave. No sé si a todos les genera el mismo problema, el valor llave. Sí, profe. No sé si está la persona que preguntó. ¿Me escuchan? Sí. Malísima la conexión de hoy. Esperemos que no sea así el jueves. A ver, había alguien que quería saber dónde poner la llave. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando nosotros empezamos a hacer los ejercicios, las cuentas patrimoniales las poníamos en las notas. Y eso está mal, porque no va en las notas, pero ustedes no sabían utilizar no sabían hacer el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces yo les decía, las ponemos en nota, pero no va. Lo mismo pasó en su momento con la llave. Se ponía en un lugar donde no iba, pero porque íbamos aprendiendo cómo armar el estado. La llave es una inversión, ¿sí? Va a ir siempre en el rubro participaciones permanentes en otras sociedades, en la medida en que no estemos hablando de una inversión donde haya control conjunto o influencia significativa. Es decir, cuando estamos hablando de este tipo de inversiones, el valor llave se va a regir por la RT 21 y la 18. Y va a ir a parar, cuando son en ese caso, a la cuenta que va antes del total, digamos, está ubicada al fondo del activo no corriente. O sea, va a ir en la cuenta participación permanente en otras sociedades. No, y ahí pongo el valor. Va a ir en el rubro llave de negocio. Cuando nosotros estamos hablando de que se trata de una inversión permanente y hay control conjunto, influencia significativa o control, es decir, estamos hablando de un consolidado, va a aparecer en su propio rubro, que se llama llave de negocio. Que en el estado de situación patrimonial de la solución de este práctico 17 está la cuenta. Se ubica en el fondo del activo no corriente antes de llegar al total del activo no corriente. Se llama llave de ¿Y qué negocio. va? ¿Solamente el valor llave? ¿No va depreciación? ¿Nada ahí? Claro, va el valor llave consolidado. A ver, nosotros no trabajamos todavía consolidado, un tema del cuatrimestre, del próximo cuatrimestre, de la segunda parte. Entonces, nosotros ahora sabemos que la llave con la depreciación acumulada del valor llave es una inversión y va en participaciones permanentes en otras sociedades. Hay un rubro que se llama llave de negocio, que se ubica al final del activo no corriente, pero esa llave de negocio se utiliza cuando estamos en el caso de un estado consolidado o de una fusión de negocios. Hoy por hoy nosotros no lo utilizamos. O sea que la nota que yo tengo, la llave de negocio que está en el estado de situación patrimonial, ahora no la utilizo. La que se llama llave de negocio, no.
¿Y a dónde va? No entiendo a dónde va la llave de negocio, sigo sin entender. La llave de negocio es una inversión permanente, es decir, va en el rubro participaciones permanentes en otras sociedades. Y para que esté ahí no tiene que haber control significativo. No. Cuando hay control significativo, o estamos hablando de un consolidado o de una fusión de negocios, se ubica en su propio rubro. Porque es más importante. O sea, ahí sí se ubicaría dentro de llave de negocio. Exacto. Y te hago otra pregunta, y vos las estás poniendo en inversiones permanentes al valor llave, ¿va el valor llave sin ningún tipo de depreciación? Va el valor llave con la depreciación con la acumulada. La depreciación es una cuenta de resultado. Y la depreciación no va en gasto, va a ir en el estado de resultado. O sea, va a ir en el estado de resultado, en la columnita que dice depreciación de llave de negocio. Adentro del rubro, resultados de inversiones en entes relacionados. Sí, pero más abajo en el estado de resultado hay en el renglón de abajo dice depreciación de llave de negocio. No la ponemos ahí, la ponemos. Sí, si vos te fijas, el rubro se llama resultados de inversiones en entes relacionados. Vos le ponés nota y en la nota podés poner la llave y podés poner el resultado de BPP, puede tener varias cuentas incluidas dentro de ese rubro. ¿Se entiende? A ver si en este ejercicio no hay. No. Sí, ahí está. Acá, justo sí, acá. hay, profe. ¿Ves? Vos ponés nota 10 y le ponés 200 y está bien. En la nota me decís cómo está compuesto los resultados de inversiones en ente relacionado. ¿Cuáles son las cuentas clásicas? El resultado BPP, que puede ser positivo y negativo, y la depreciación de la llave. La depreciación de la llave va siempre acá. Y profe, ¿por qué no va directamente en el estado de resultado en el renglón donde dice depreciación de la llave de negocio? Porque en el estado de resultado, debajo de resultados de inversiones en entes relacionados, hay un renglón que dice depreciación de llave de negocio. ¿Por qué no la ponemos ahí y la ponemos en la nota? Y porque en este caso tenés varios rubros adentro, varias cuentas dentro del rubro. O sea que si hubiera una sola cuenta, la pongo directamente en el estado de resultado y no en la nota. Sí. Bueno. Sí. Pero lo importante es entender que la depreciación de la llave va siempre en el estado de resultado, en inversiones de entes relacionados, no va nunca en el anexo de gastos. La que va en el anexo en gastos, que también se me mezcla, es la depreciación de las marcas en otros gastos. Porque eso es un intangible. La depreciación de los intangibles sí van en gastos, en el anexo de gastos. Bueno. La inversión llave a veces se confunde porque cuando uno busca la definición de llave de negocio, te dice que es el valor intangible de una inversión, la plusvalía, y uno se piensa que es un activo intangible. Y la llave de negocio es una inversión en otro negocio, no es un activo intangible. De ahí viene la confusión. Entonces, su depreciación va en resultado de inversiones en entes relacionados y no en gastos. ¿Podría explicar, a ver, yo sé lo que es el resultado por BPP, pero en profundidad esa cuenta? Cuando vos tenés control conjunto, influencia significativa, la inversión de la empresa en terceros se mide por el BPP. El BPP es, si yo tengo una tenencia del 60% del paquete accionario de otra, mi inversión se evalúa al valor proporcional. Es decir, tomo el total del patrimonio neto de la otra empresa y le aplico mi porcentaje de tenencia. ¿Sí? Yo tengo el 60% del paquete accionario de una empresa que, a ver si acá este no tiene. No, este no tiene. Es que a eso de Junín le faltan muchos anexos. Yo lo estuve mirando anoche y tienen los anexos más básicos. Ponele el de previsiones, me parece que no lo tenía. Hay muchos anexos que no los tienen. En este ejercicio hay participaciones, pero no te aclara nada.
Solo te dice que es una participación permanente en otras sociedades. ¿Se acuerdan cuál fue el práctico que vimos que tenía el anexo, el 11, el 12? ¿Cuál? Nosotros hicimos ya un anexo para que yo se los pueda mostrar. El 13 es de El anexo de inversiones, decís vos, Sí. ¿en qué práctico lo hicimos? Ahí lo busco. En el 8, me parece. Es el 9. A ver. Como nos estamos quedando sin tiempo, volvemos a entrar todos. No sé si en el 8, en el 7. Inversiones. Acá, en el 7 lo vimos. Y en el 12 también lo vimos, profe. Ah, bueno. No, pero vimos uno de títulos públicos en el 12, dentro del anexo de participaciones, ahí estoy viendo. En el 7 lo tenemos. A ver. Esperen que yo les voy a compartir el 7. Acá está. Ok. ¿Me avisan cuando lo ven? Ya se ve. Ahí está. Bueno, acá tenemos para verlo. Participaciones en otras sociedades, nos dice el valor nominal, la cantidad de acciones, nos dice el valor de costo y el valor proporcional patrimonial. Y acá nosotros tenemos que la participación era del 50% y el patrimonio neto es de 450.000. Entonces, a ver, ¿está formulado acá? No, no está formulado. Pero lo que yo hago es sacar el 50% del patrimonio neto de camping. Es decir, mi inversión vale el 50% del patrimonio de la otra. El próximo ejercicio tiene resultados no asignados por 50.000 pesos más. Yo sumo esos 50.000 y el valor proporcional de mis acciones subió. Entonces me va a aparecer en el estado de resultados por evaluación a BPP, la diferencia que hubo en mi tenor accionario. ¿Se entiende? Igual eso se lo dan como dato a ustedes, cuánto es el resultado por tener evaluación a BPP y cuál es la evaluación a BPP. Pero digamos, en este tipo de evaluación se utiliza cuando yo tengo control conjunto, control o influencia significativa. Si no, se evalúan al costo. ¿Sí? Y si se evaluaran al costo, me ahorro todo este cuadro. No, al valor corriente, perdón. Al costo en el caso que sea, en el caso que sea muy costoso, el cálculo del valor corriente te permite hacerlo al costo, pero si no, valores corrientes, perdón. Está bien. Usás este cuadro, pero usás este pedacito. Pones costo, valor contable, valor de cotización. Y usás el valor de cotización que probablemente te lo dé como dato. Bueno, profe. ¿Qué es lo que hicimos acá arriba? Acá arriba te dice que tenés acciones con cotización y no te dice en ningún momento en el práctico que hay control conjunto ni influencia significativa. Entonces vos agarrás y las evaluás a los valores de cotización de mercado. Esa es tu evaluación. En cambio, en este ejercicio te decía que había comprado acciones, que ejercía control. Entonces, cuando vos ya sabes que hay control, la evaluación es a BPP. Eso es importante tenerlo en cuenta, que lo lean bien. Porque probablemente le digan el valor corriente, el valor de costo, y les tire el valor patrimonial, y hay que estar atentos si hay control o no hay control. Si no hay control, va a valores corrientes. Si hay control, tengo que calcular el BPP. Que es nada más que aplicar el porcentaje de mi participación accionaria sobre el patrimonio neto de la otra empresa. Sí, nosotros tratamos de dar todos los anexos que se puedan para que después no haya sorpresas, porque hay algunos que son fáciles de llenar
y hay otros que parecen fáciles y no son tanto. Bueno, ¿hacemos el ejercicio? Sí, dale. Sí, profe. Es rapidito, porque no me parece que tenga muchas complicaciones. Vamos, tenemos caja y banco por 20.000. Después acá hay un Banco Galicia por 11.600. Lo que yo les decía, si yo pongo Banco Galicia y le pongo, y aparece con saldo acreedor, ¿está bien? ¿Está mal? ¿A dónde les parece que va? Con saldo acreedor no debería ir dentro del rubro préstamos, porque yo tendría como si fuera, como que el banco me está dando un giro en descubierto, ¿sería? Exacto, exacto. Es una deuda comercial, exacto. No está mal. Digamos, no es que la profe se equivocó de columna. Te estoy haciendo una trampa. En vez de decirte Banco Galicia descubierto, te digo Banco Galicia, cuenta corriente, y te doy el saldo acreedor. O sea, que yo lo Entonces, pongo dentro del rubro préstamos a eso, al lo Banco pones, Galicia, o lo pongo restando en el no, activo, ¿no? no es un préstamo, es una deuda comercial. Deuda comercial, sí, perdón. Exacto. Y es a corto plazo porque los descubiertos generalmente, salvo que tengas acuerdo, para fin de mes la cuenta tiene que estar con saldo cero, no puede estar al descubierto. Durante el mes algunos bancos te dejan girar al descubierto, pero te avisan que para el cierre de mes la cuenta tiene que estar en cero, entonces más a corto plazo que ninguna. Es una deuda comercial bien corriente. Pero bueno, esa es de cajón que aparece en los exámenes. Porque O sea que va en el rubro deudas comerciales dentro del pasivo corriente. pasivo corriente, súper Perfecto. corriente y deudas comerciales, exacto. A prestar atención cuando lee. Después tenemos banco francés, plazo fijo, a corto plazo, una inversión temporaria. Tenemos acá. Tenemos participaciones en otras sociedades, es lo que hablamos, participaciones en otras sociedades no nos dan mayor información, entonces va a ir al rubro inversiones. Participaciones permanentes en otras sociedades, 4.000. Previsión por deudores incobrables. La previsión por deudores incobrables es una regularizadora del activo, de deudores por venta. Acá está. Tenemos rodados, inmuebles, eso van a un bien de uso, después vemos el anexo, con sus depreciaciones acumuladas. Está buenísimo que nos den siempre el dato de la depreciación acumulada porque nos sirve de dato para ver si estamos calculando bien. Hoy me habían dicho que el ejercicio no daba el dato de cómo amortizaba. Si te dan la amortización acumulada, te sirve de dato para saber el mecanismo de amortización, porque vos calculás cuándo ingresó el bien al patrimonio, vas a tener los años que pasó el bien en tu patrimonio, y te tiene que dar la acumulada. ¿Se entiende? Sí. Y ahí por diferencia podés sacar si fue alta de año completo o lo Si es cortó, digamos. proporcional. Es proporcional. Si es proporcional o es de alta completo, te salta al toque porque la diferencia numérica es bastante. En ese caso, nosotros tendríamos que calcular la depreciación o si ya nos da la acumulada y la de ejercicio de cada bien, ¿ya está? ¿O hay que calcularlo por las dudas? No, el anexo de bien de uso se hace siempre. Claro, lo que yo te digo es que si yo tengo que calcular la depreciación anual o si a mí ya me da la acumulada y ya me da la del ejercicio, completo el cuadro o calculo. Pero tendrías que sacar la del inicio, la acumulada al inicio, te faltaría. Es por diferencia entre la Se acumulada y el saca por cierre. diferencia. Si es de año Sí, alta completo, el cuadro, a ver, si no entendés cómo funcionan las amortizaciones, con los datos que te dan, lo podés sacar por diferencia matemática, digamos. El cuadro de bienes de uso, el anexo de bienes de uso se puede completar íntegro por diferencia matemática, sin entender la amortización, porque a vos te dan el valor al inicio del bien, la amortización acumulada, y tenemos la amortización del ejercicio como dato. Entonces, si vos sabés qué significa cada cosa, al cuadro lo llenás.
El tema es si tenés alguna alta o una baja, que ahí las amortizaciones te cambian. Exacto. Pero digamos, con toda la información del cuadro, tranquilamente por diferencia matemática. Entonces, si vos sabés hacer el anexo y hay un número que no te da, los datos que tenés te sirven para comprobación. Bueno. Esto después lo vemos todo junto en el cuadrito de ya volvimos. Me avisan si queda alguien que pida admisión, pero parece que estamos todos. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos la cuenta proveedores y acá aparece cuenta del pasivo, sin mayores inconvenientes. Y acá tenemos la depreciación acumulada del valor llave y un poquito más abajo está el valor llave. Como dijimos, van todas en el rubro participación permanente en sociedades. Préstamos a pagar y tiene un llamado. El préstamo a pagar
dice que corresponde a 25 cuotas a pagar el día 5 de cada mes por un préstamo obtenido en una entidad financiera. Todas las cuotas son iguales y consecutivas. Entonces, si son 25 las cuotas, de esas 25, las primeras 12 van a ser corriente y el resto van a ser no corriente. Acá dice la cuentita, 80.000 dividido 25, las primeras 12 son corriente, el resto es no corriente. Y la misma separación hacemos con los intereses no devengados, que son regularizadoras. ¿Sí? Los intereses, alquileres a pagar, deudas comerciales, puntos con proveedores, y después tenemos cargas sociales a pagar, sueldos a pagar, son las cuentas clásicas de remuneraciones y cargas sociales, indemnización a cobrar al corto plazo. ¿Esta cuenta? ¿Qué rubro? ¿Dónde la pongo? Otros créditos. Otros créditos. Corriente. Perfecto, corriente, porque nos está diciendo que es a corto plazo. Tenemos mercadería para reventa. ¿Y el anticipo a proveedores? En bienes de cambio. Es una regularizadora de mercadería, exacto. Entonces vamos con... no es una regularizadora, perdón. Es una cuenta asociada a bienes de cambio. Entonces va con su asociada. Una pregunta. Sí. En ese caso, ¿está mal si nosotros lo ponemos restando en deudas comerciales? Sí. ¿El anticipo? Sí. Porque ustedes se tienen que acordar que siempre los anticipos se ubican en el rubro de su vinculada. ¿Sí? Si yo, bueno, excepto el anticipo, ¿cuál es el único que tiene el anticipo de clientes es el único anticipo que tiene rubro propio, que es una cuenta de pasivo, y va en su cuenta. Después el resto de los anticipos se ponen en el rubro de su vinculada. Es decir, yo hago un anticipo a proveedor, estoy pagando mercadería, entonces va a bienes de cambio. Ok. Si hago un anticipo de maquinaria, va a ir a bienes de uso. ¿Te acordás que poníamos, en ese caso poníamos el resultado del anexo de bienes de uso en una nota más el valor del anticipo para la compra de un bien de uso? Era el único caso donde aparecía una nota de bienes de uso, cuando yo tenía un anticipo que tenía que dejar mostrado, reflejada las dos cosas juntas. Bueno, nos aparece acá el valor llave, que ya dijimos que lo ponemos en participaciones permanentes, ventas por 80.000, y acá arrancan las cuentas de resultado. Vamos a ir a hacer el estado de resultado. Ventas por 80.000, 35.000 del costo. Como ya hablamos la otra vez, aunque el costo esté dado, yo al anexo de costo lo tengo que hacer. No sé si en este ejercicio lo hacen. No les da los datos para hacerlo, ¿verdad? No. No tienen datos para hacerlo. Perfecto. Eso es algo a tener en cuenta. Viste que alguna de las chicas me preguntaba cuáles son los anexos que tengo que sí o sí tener. Y yo les dije, en el estado de resultado van los 3 relacionados. Si yo tengo datos para el cálculo del costo, lo tengo que hacer, aunque el ejercicio me lo dé al valor. Ya en el práctico anterior que hicimos juntos, aunque estaba dado el valor del costo de la mercadería, de todas maneras hicimos el anexo para mostrar de dónde viene ese valor. Acá ya tenemos la ganancia bruta y necesitamos hacer el anexo de gastos. El anexo de gastos en este práctico
nos va diciendo que sueldos y cargas sociales 70-30, que los gastos generales corresponden 40 comercialización, 60 administración, que en esa misma proporción se encuentra afectado el inmueble, así que usamos la misma distribución. ¿Qué tenemos? ¿Alguna otra cosa más para distribuir? No, vamos. Deudores incobrables por 800. Deudores incobrables comercial. Gastos generales nos dijo que lo tenemos que distribuir 40-60. 40-60. Sueldos, nos dice el ejercicio que son 70-30. 70-30. Cargas sociales va a llevar la misma. Profe, hay una chica que quiere que la aceptes. Ahí estamos. Movilidad y viático, en este caso, el ejercicio no dice nada. O sí, yo no encontré, no. Y lo pusieron en gasto de administración. Tranquilamente podría haber ido en gasto de comercialización. Eso no está mal, por ejemplo. Honorario. En el punto 4 dice Sí. que corresponden exclusivamente a gastos efectuados por el personal administrativo. Perfecto. Corresponden exclusivamente. Ah, perdón, tenía numerito, tenía llamadita. Es verdad, perdón. En el caso de que no la tenga, que era lo que hablábamos siempre, el criterio. Si ustedes ponen el gasto de movilidad y viáticos 50 y 50, porque consideran que ambos sectores utilizan movilidad, va a estar bien. Esos sí son errores que no se consideran mal. Pero siempre siguiendo un criterio. A ver, denme un segundo. Vení, Tina. Perfecto. Bueno, honorarios, me parece que honorarios también hacía una especificación concreta. En el punto 5 nos dice que los honorarios devengados durante el ejercicio son del contador de la sociedad, entonces los carga en gastos administrativos. Alquiler de inmueble. Ojo y tener presente. ¿Se acuerdan que en otro ejercicio aparecía inmuebles para alquiler? A no confundir inmuebles para alquiler con alquiler de inmuebles. El inmueble para alquiler, ¿a dónde lo pongo? En otros ingresos y egresos. Exacto. A diferencia de alquiler de inmuebles, que es un gasto. En el apuro, en la atropellada de la solución del examen, son de las cuentas que se confunden. Así que prestar atención. El inmueble nos decía que sigue el mismo criterio que los gastos generales, así que es 40-60. Y acá tenemos depreciación de rodado, depreciación de inmuebles y depreciación de muebles y útiles. Depreciación de rodado, nos dice algo acá. Del rodado no dice nada. Sí, se utiliza para reparto, por lo tanto lo incluyo en comercialización. Del inmueble nos dice que está afectado 50% a comercialización, 50% al área administrativa. Inmuebles y útiles dice que se utiliza en el sector administrativo. Perfecto, ya tenemos hecha la distribución de gastos. Profe, yo tengo una duda. Sí. Con la depreciación de los inmuebles, en una Sí. parte, en el punto 2, dice que la proporción sería 40-60, pero en el punto 1 dice que se afectó 50% de la parte de comercialización y 50% a la administrativa. ¿Cuál de los dos tengo en cuenta? Acá, cuando te habla del gasto general, 40-60, a mi entender te está hablando de este gasto, el gasto en alquileres de inmueble, 40-60. Que acá no está, que acá está puesto, mira, acá está puesto 70-30 está hecho ahí. 70-30 como sueldos y cargas sociales, pero debe ser por error de tipeo. Para mí No, acá... Porque ese es el punto 6, profe. Es un alquiler de un terreno
era para cochera. Está bien, Por dice ejemplo, 70 para los clientes en y el 30 para cochera, administración. está bien, es verdad. Y acá te dice, en la misma proporción, mira, esto sabes qué haber sido, viste que yo te decía que en el que yo tenía, te aclaraba que el inmueble, el método de amortización. Acá han querido fusionar 2 años distintos del ejercicio 17 y se han olvidado de eliminar un dato. Pero, bien, no lo había pasado recontra por alto. En este caso, el ejercicio te da 2 opciones. De todas maneras, en el caso del anexo de gastos, si vos pones 50 y 50, como dice en el punto 1, o si pones como dice en el punto 2, 40-60, no te va a afectar el estado de resultado. El resultado del ejercicio te da igual, digamos, porque vos lo que haces es distribuir. O sea, solo se distribuye mal. Me distribuye mal, se distribuye de otra manera, pero el resultado termina siendo el mismo, porque el valor va por el total. Exacto. Y como el ejercicio te da las 2 opciones, es imposible que se te compute como mal. ¿Sí? En este caso y puntualmente, que les ha quedado las 2 narraciones juntas. El resultado del ejercicio, en la medida que todas estas cuentas estén distribuidas, da exactamente igual. Lo que se modifica es la distribución acá. Y es lo que hablábamos otras veces. Si yo uso un criterio razonable, no está mal. Si yo pongo cualquier cosa en cualquier lado, está mal. Si yo le hice caso al ejercicio, en este caso el ejercicio dice 2 cosas. Es decir, no se puede poner que es incorrecto. ¿Sí? Por eso yo les decía, es muy importante controlar esta sumatoria. ¿Sí? Para asegurarme que no me olvidé de nada o que no puse un número de más. La suma de las 2 columnas tiene que dar el total. Si la suma de las 2 columnas da el total, no voy a distorsionar el resultado del ejercicio. Y en la medida que sea criteriosa la diferencia, tampoco va a estar mal el anexo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Gracias porque no, la verdad que no me he dado cuenta. Bueno, resultados financieros. El alquiler 6. Bueno, acá tenemos el resultado BPP y abajo está la depreciación llave. Estas son las 2 cuentas que dijimos que van dentro del estado de resultado y que tienen su propio rubro. Hablábamos que si hay más de una cuenta, usábamos la nota y poníamos acá, y si teníamos solamente la llave de negocio, tranquilamente podíamos usar la cuenta depreciación llave de negocio y ponerla. En este caso tenemos 2, una con resultado positivo y la depreciación que resta nos da 200 positivo. Acá están las depreciaciones de rodados, que ya las analizamos. Y las cuentas financieras, ¿las pasamos por alto? Hicimos para hacer el anexo. Intereses ganados del plazo fijo. Están abajo de cargas sociales. Y acá hablábamos el otro día de respetar el Profe, ciclo. hay otra chica esperando para que la aceptes. Sí, acá está. No me daba la opción para Daniela, para aceptarla. Había quedado sola. Los intereses ganados del plazo fijo era importante. Respetar qué rubro las origina y el signo del resultado. En este caso tenemos intereses ganados de un plazo fijo. Plazo fijo es una cuenta de activo y los resultados son positivos porque es un interés ganado. Tenemos resultado por tenencia de bienes de cambio. El rubro que lo origina es un activo y está en el haber, por lo tanto son positivos. Intereses proveedores, intereses clientes. Generalmente nosotros estas cuentas las vemos con otros nombres. El interés
de proveedores, ¿qué intereses vendrían a ser? Y de una compra de mercaderías, por ejemplo, que vos la pagás a plazo y te cobran intereses. Claro, son los intereses pagados o los intereses cedidos. Se llaman, nosotros generalmente los veníamos viendo así en el listado de cuentas. Como intereses perdidos. Sí, perdidos. Cedidos, pagados, no los habíamos visto como intereses proveedores. Está bien, sí. Es lo que hablábamos hoy. Te tiran una cuenta de intereses proveedores y es tratar de ubicarnos, a ver, si es el interés generado por un proveedor, lo pagué, entonces es un pasivo. En este caso tiene saldo deudor, así que es negativo. Y tenemos intereses clientes. El cliente, si yo le cobré un interés, lo gané. Son los intereses que normalmente le llamamos ganados. Y en este caso está en el haber, así que son positivos. Ya tenemos listo el anexo de resultados financieros. Llevamos los datos y acá tenemos otros ingresos y egresos, que es la nota 11. Y es la venta de un terreno y el costo de venta del terreno. Y acá, esto que estamos charlando, que puede aparecer en un integral, también puede aparecer en la teoría. Y nosotros tenemos que saber cuándo un resultado, cuándo una venta, que no es habitual a nuestro negocio, va a ir, o un resultado va a ir en otros ingresos y egresos, y cuándo va a ir en resultados extraordinarios. No es lo mismo, aunque parezca, no es lo mismo. Y en otros ingresos y egresos va a ser cuando vos hagas una venta de algo que no hace a tu operatoria habitual. Y en resultados extraordinarios va a ir cuando suceda algo que no depende del ente. Exacto, no depende del ente, son atípicos y excepcionales, son sucesos infrecuentes, dice la teoría. ¿Esos resultados extraordinarios los afectan el impuesto a las ganancias? No. No, si vos te fijas, están por debajo. Sí, en el cuadro están por debajo. Sí, no. Sí, está bien. En el cuadro están por debajo, pero tenía mi duda si no lo afectaba porque igual. El impuesto a la ganancia está arriba de otros resultados extraordinarios. Vos tenés que pensar que afecta la ganancia proveniente de tu actividad, ya sea tu actividad habitual o de una venta de un vehículo. Pero no puede ser de un siniestro, se te quemó la fábrica y encima te van a cobrar ganancias sobre lo que te paguen por el recupero de los gastos, es una barbaridad. Entonces, vos pensás que esos resultados extraordinarios son atípicos, excepcionales, son sucesos infrecuentes, son generados por... Yo también ahí cuando leía la teoría que nombraba los resultados extraordinarios, también daba cuando se da una usurpación de un terreno, por ejemplo. Cuando la empresa usurpa un terreno, da de ejemplo. Sí, claro. No como que la usurpa, pero como que la empresa tiene un terreno y lo usurpan, y eso lo pone como un resultado extraordinario. Como un quebranto. Decía algo así. Claro, sí. Decía algo así, no sé si lo interpreté mal o qué, pero para mí decía algo así. Puede ser, pero vos pensás, yo tengo un galpón en un barrio y lo tenía ahí vacío esperando que se me alquile, lo iba a alquilar. Y de golpe vino un grupo de gente, se metió, hicieron sus casitas ahí y yo perdí de alquilar eso. Es un resultado extraordinario. Estaba bien, es un resultado extraordinario. No está mal pensado. En alguno de los dos libros está, me parece que en el que subió ahora último Luis, los primeros, eso de Paulone y Beiras. Ese libro es re lindo para leer porque es fácil de entender. Sí, lo estaba leyendo. Hay mucho de actividad agropecuaria que es medio aburrido, pero después está bueno. Sí, pero se usa un montón en esta zona, así que uno en la facultad no ve mucho y después la realidad, para esta zona, sobre todo que es muy agropecuaria, es importante tenerlo presente. Ya en impuestos después cuando vean la evaluación de Hacienda se van a querer morir, chicos. Es terrible, pero es súper útil. En ese momento uno se agobia, pero es muy útil. Bueno, esto es importante también, tenerlo presente. Y todo lo que nosotros estamos charlando puede ser pregunta de teoría, porque todas esas cuentas que no entren en el integral
o todo eso que no se puede llegar a tomar en el integral, después se vuelca en la teoría. Y tampoco es tan complicado, es razonarlo un poquitito. Bueno, con esto ya teníamos el estado de resultado terminado, ¿sí? Yo no me acuerdo, porque voy saltando, si en este caso está determinado el impuesto a la ganancia. No, no está. No está. Bueno. El impuesto a las ganancias, en el caso de las sociedades, es el 30%, ya no es más el 35%. Si les dice calculen impuesto a las ganancias, se calcula. Si no se los da, no se calcula. ¿Sí? Profe, en el caso de que nos lo den al impuesto a las ganancias, que nos diga es tanta cantidad, Sí. ustedes, porque yo para corroborar qué hago, a la ganancia pérdida que me da antes del impuesto a las ganancias, en el caso de que me tiene que dar con el 35%, ¿lo hago o con el 30%? No, hoy es el 30%. Lo hago con el 30%, para probarlo en el ejercicio lo hago con el 30%. El ejercicio está bien planteado, digamos que no es un ejercicio viejo Viejos, perfecto. Que paseó, digamos. Hoy el impuesto a las ganancias de las sociedades es el 30%. Si te lo dan como dato, te sirve para comprobar si la ganancia sujeta a impuesto a la que llegaste está bien. Y en el caso de que sea otro porcentaje, me lo va a decir. Sí. Y a lo mejor te puede llegar a dar por diferencia de decimales o algún numerito distinto, porque la idea es intentar que dé números enteros, para no hacerlos trabajar con decimales. Sí, eso dijo Romina hoy. Exacto, todo el parcial está pensado para que dé números enteros, entonces por ahí, cuando vos vayas a calcular el impuesto a la ganancia, si en la información te dice que es 20.035 y a vos te da 20.032 con algo, es porque se redondeó para que no dé decimales. No estarías lejos, digamos. No es que no te vayas a quedar buscando la diferencia de los 2 pesos, porque a lo mejor es simplemente un redondeo, digamos. Que suele pasar, que uno se enloquece cuando le da un poquito de diferencia y a veces tiene que ver con números que se redondearon a lo largo del ejercicio. Sobre todo ahora que trabajamos en Excel juntos. Profe, ¿el Excel nos va a redondear para tener en cuenta eso? No, el parcial está pensado íntegro sin decimales. Sin decimales, no, porque yo pongo el caso que a veces me pongo a hacer ejercicios y me tira para arriba algún número y después no me dan 2 o 3 pesos de diferencia y me vuelvo loca buscando. No, mirá, si yo no me equivoco y fue algo que charlamos, está pensado para que dé íntegro sin decimales. Inclusive si vos tenés que separar una deuda entre corriente y no corriente, el porcentaje, la cuota que está pensada para que no dé decimales. A lo mejor algunos, capaz que alguno se escapó, pero está pensado para que no dé decimales. La diferencia puede surgir en el impuesto a las ganancias, si te lo dan de dato, a lo mejor tenés 1 peso de diferencia, porque es medio complicado calcular una ganancia sujeta a impuesto que dé un 30% redonda. Seguramente ese se redondeó. ¿Se entiende lo que digo? Yo tendría que pensar todo un ejercicio para que el importe sujeto a impuesto a las ganancias calculado por un 30% me dé un número redondo. Es muy difícil. Y tendrías que empezar a partir del impuesto a la ganancia y de ahí desarrollar el ejercicio. Entonces, probablemente, si se da de dato el impuesto a las ganancias, va a estar calculado sobre el 30% y va a tener 1 peso o unos centavos de diferencia. Eso no quiere decir que les haya dado mal, digamos. Tiene que ver con evitar el redondeo. Bueno, ya les dije lo de los ordinarios y extraordinarios, que era algo que habitualmente no vimos ningún ejercicio que tuviera extraordinarios, me parece. Entonces es importante tenerlo presente a dónde ubicarlo. Profe, otra pregunta que hoy le hice a Romina y no me la contestó, ahora me estoy acordando. Nosotros, una vez que hagamos la parte teórica, si nosotros no aprobamos la parte teórica, ¿eso nos lo va a decir y ya directamente no hacemos la práctica o la hacemos igual? No, se hace todo. Y después ustedes calculan, listo. No, ustedes no, hasta donde tengo entendido, no está, no van a ver el resultado de la teoría. Bueno. Porque, digamos,
yo no sé bien, Luis, qué tipo de preguntas utilizó, pero no van a ser todas verdaderos y falsos. Entonces, Está bien. Es igual que el parcial presencial. Bueno, en el presencial hacías la teoría y Sí, después sí. hacías la práctica. Después, si no aprobás la teoría, la práctica no se mira. Es decir, vos tenés que tener la teoría aprobada. Sí, profe, pero en el presencial teníamos 3 horas y acá son 2. Pero es más fácil, es más fácil. Ojalá. Seguro. ¿Va a ser más corto o como los que nos tomaban presenciales? Y mira, en los presenciales había 70, 80 cuentas, mucho más no se puede achicar, porque vos pensás que si yo te doy 3 bienes de uso, te doy los 3 bienes de uso con las 3 amortizaciones acumuladas, con las 3 depreciaciones, ya ahí tengo 9 cuentas. Sin necesidad de darte mucho, las cuentas suman mucho. Enseguida se hacen cantidad. En el estado de evolución de patrimonio neto, mínimo tenés 6 cuentas para arrancar el saldo. Entonces, las cuentas van a ser, no sé, 50 cuentas. Es muy parecido a lo que estamos viendo ahora. El anexo de gasto no va a ser una tracalada de cuentas como vimos en otros ejercicios, van a ser más cortitos, más concretos. El anexo, la idea es saber si ustedes entienden el mecanismo y cómo funciona. Es muy difícil tomarles, porque antes nosotros también evaluábamos que ustedes supieran hacer, por ejemplo, el estado patrimonial. Esto se va a tomar seguramente en teoría, cómo se compone, es decir, cómo ordeno las cuentas dentro del activo corriente. Antes nosotros, como ustedes tenían el cuadro en blanco, si hay algún recursante seguramente se acordará de Romina sacándole los cuadros que tenían los nombres de las cuentas. Los chicos trabajaban con el cuadro de situación patrimonial, pero lo único que podía poner en el cuadro es activo corriente, total del activo corriente, activo no corriente, y nada más. Adentro, los rubros los tenías que completar a mano. Y tenían que estar ordenados, como dicen las RT. No podía estar otros activos arriba y caja y banco al final. Tenían que mantener las normas. Profe, ¿nos lo van a dar a eso ahora o lo tenemos que armar también nosotros? O sea, los rubros adentro. Yo sé que las plantillas las van a subir, pero los rubros adentro. No, las plantillas vienen con los rubros, seguramente. Listo. Igualmente, chicos, ustedes tienen sí, a mano, ya de tanto verlo, te lo... Y pero no, y además, nos dijo como que no vamos a poder tener nada abierto. Así que... Al trabajar en la compu, vos en la compu ya lo tenés, digamos. La complejidad de evaluar ahora pasa por ahí, que yo este pedazo ya no te lo puedo evaluar, porque vos lo tenés a mano, digamos, se escapa a la evaluación. Entonces hay que buscarle una nueva manera para saber si vos lo tenés copiado, mecanizado, o leíste el RT y entendés que los rubros se ordenan por su liquidez y esas cuestiones. Bueno, ya hicimos, nos faltaría ver el estado de evolución del patrimonio, que encima me dijo una de las chicas que tenía dudas. Sí, yo no es que tengo dudas, sino que me doy cuenta que lo arranca de manera diferente a lo como lo veníamos haciendo, lo arrancan de abajo para arriba. Perfecto, es la idea que entiendan. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos siempre. Es importante leer los datos. Acá el ejercicio te tira el listado de cuentas y te dice que esas cuentas son los saldos ajustados al cierre. Es decir, no son los saldos al inicio, son los saldos ajustados al cierre. Entonces, lo que está en el listado son los saldos que van acá. Cuando nosotros en la práctica, los datos que nos daban es al inicio y después veíamos la operatoria. Entonces vamos a empezar de abajo para arriba, pero es lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede borrarle los datos y que los vayamos pensando? Porque este es el que más me cuesta y más de abajo para arriba. Sí, bueno. Si no es mucho problema, sí, porque sí, para ir pensándolo, ir haciéndolo así, lo puedo pensar, porque no lo quiero mecanizar, lo quiero pensar. Es la idea. Y aparte, siempre ver el tema de analizar
el tipo de movimiento que se genera, es la forma más fácil. Bueno, como hablábamos, si nosotros vemos nuestro plan, ¿para qué vamos a...? O sea, yo esos saldos que están ahí abajo son los que están en los saldos ajustados, para que los estoy buscando. Los saldos que aparecen en el listado de cuentas. O sea, acciones en circulación lo tengo por 22.000. Claro. Después prima de emisión me queda por 1.000, la columna esa de los 1.000. Aportes Sí. irrevocables por 8. Resultados no asignados, ahí me va a cambiar o no. No, los resultados no asignados son los resultados no asignados anteriores, no son los de este ejercicio. Ah, y eso es lo que va al inicio. Ese es el único dato que tengo para poner al inicio. Porque yo este año voy a tener los resultados de este año, de este estado de resultados. Leamos porque no sé qué dice. Mira, te dice, los resultados no asignados al inicio del ejercicio ascendían a 13.500. Entonces te dice que al inicio los resultados no asignados, acá, al inicio, eran 13.500. Pasó todo esto y te quedaron en 6.900. ¿Sí? Ah, tenía la cosa silenciado. Pero vos tenés otro dato, profe, ahí abajo. Espérate, a ver. Porque tengo sumado... ¿A dónde está? Dame un minuto. Se nos va a terminar otra vez la reunión. Pero la pucha. A ver, este es el nuestro. Resultados no asignados. Mira. Este de acá, perdón, porque tengo el resultado del ejercicio que no lo borré. Eso es lo que yo decía. Perdón, mira. Que vos, al final, que vos me decías que todos los saldos que yo tengo los voy a trasladar al final del año. Y no, el resultado no asignado no, porque los 6.900 sería lo que a mí me queda, pero también tengo que tener en cuenta el resultado de este año. Claro, vos fíjate que tiene una llamada y en la llamada te explica y te dice que vos arrancaste con un saldo de 13.500, hiciste una distribución. O sea, y el saldo de los 13.500, ¿dónde los pongo? Al inicio. O sea, en los saldos ajustados al inicio, en los saldos ahí modificados. ¿Ves? Arrancás con 13.500. Sí. Y te dice que tuviste. Es el único saldo que yo puedo poner al inicio con el dato este que tengo. El resto lo saco por diferencia. Por lo menos por lo que leímos ahora, no sé, el aporte irrevocable, 9, dice, corresponde a un aporte hecho en el mes de abril, y el 8, la prima de emisión, corresponde a aportes efectuados durante el ejercicio. Va a ser el único. Por lo que estoy viendo, va a ser el único. Después los otros los tengo que calcular por diferencia para llegar a los saldos al inicio. Claro, en realidad lo que haces es trabajar como siempre. Vos, nada más que arrancás con los saldos de abajo y vas viendo. Se voy distribuyendo o emitiendo acciones, está bien. Y vas a ir generando el cuadro de abajo para arriba. Espérate que yo acá vamos a borrar. 4.000 es el resultado del ejercicio, ¿no? Todo el ejercicio. 4.250. 4.250, sí. Es el que dejamos acá. Bueno. ¿Quieren que arrancamos por acá? Tenemos los 22, los 1.000 de la prima de emisión, aporte irrevocables. Por 8.000. Por 8.000. Bueno, los 6.900 dice que pasó todo esto. Si querés lo vamos viendo. Reserva legal. Vamos a ir a reserva legal y nos va a decir que hubo una constitución de una reserva legal. Los resultados no asignados, se constituyó una reserva. O sea, de los resultados no asignados saco y constituyo dos reservas, la legal y la estatutaria. La legal, claro, ves que acá aparece, sale de resultados no asignados y va a reserva legal. Y tenemos la estatutaria o facultativa, ¿no? Estatutaria.
Acá está. Y después, ¿qué más? Hizo dividendos en efectivo. Y pero para, profe, ¿por qué no las resta de resultados no asignados? Espérate, porque yo porque lo borré en vez de... Cuando borré hoy la columna, borré. Espérate. Porque debería borrarlos, sí, debería eliminarlos Ahí está. para hacer una operación cualitativa. Sí, no, yo en mi afán de hacerlos desaparecer, ahí está. Espérate que vamos de nuevo, acá tenemos la reserva legal, la vamos a hacer aparecer, ahí está. ¿Sí? Sí. Ahí está. Se va de resultado no asignado y se genera la reserva. La Sí. reserva estatutaria, igual. Se reduce el Con resultado no 200, sí. asignado y se genera la estatutaria. Los dividendos en efectivo van a generar una modificación cuantitativa. Salen de resultados no asignados y modifican el total. Exacto. No afectan ni la parte de los propietarios ni la parte de reservas. Salen directamente. Los dividendos en acciones, por lo pronto, Sí, ¿cómo me va a ser la afectan el variación? aporte de los propietarios, porque es una variación cualitativa y yo lo saco de resultados no asignados y lo pongo en la parte de dividendos en acciones y en el total. Exacto. A la espera de que esos dividendos se capitalicen. Capitalicen, sí. Exacto, perfecto. Activo y fantástico. Dice, los dividendos en acciones fueron capitalizados en abril. Entonces vamos a ir a capitalización de dividendos y acá se genera una modificación cualitativa. Vamos a hacer desaparecer de dividendos en acciones y vamos a ir a acciones en circulación. Acciones en circulación, sí. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Nos dice el punto 9 corresponde a un aporte efectuado por un tercero en efectivo en el mes de abril. Aporte en el mes de abril, aportes irrevocables. Hubo una constitución de un aporte irrevocable. Entonces, ¿Hace falta que le pongamos la fecha o cuando van siendo o con que le pongamos el nombre ya está? No, no hace falta, no hace falta. Listo. Es una variación cuantitativa. Sí, espérate que no me apareció el aporte irrevocable.
Quedó gente pendiente de invitar, no sé. Me van avisando cualquier cosa. Sí, profe, te avisamos si quedó alguien. Bueno, vamos a seguir. En el caso, en la solución esta, el aporte irrevocable, si no me equivoco, lo pone como suscripción de acciones. ¿Sí? Corresponde a un aporte efectuado por tercero en efectivo en el mes de abril. Si ustedes ponen en aportes irrevocables, que aparece acá, esos 8.000, no está mal. Yo lo hubiese puesto, de hecho, acá. En la solución lo plantea dentro de suscripción de acciones. Es lo mismo, yo hago un aporte y lo que hago es... Profe, ¿podrías repetir que recién entré? Sí, ¿No te perdón. escuché eso? En esta solución, la constitución del aporte irrevocable, del aporte, está incluido dentro del concepto suscripción de acciones. En lugar de ponerlo, como hubiésemos puesto nosotros, o como lo hubiese puesto yo, en aporte irrevocable. Sí. Está mal, lo que yo hago con un aporte es entregar dinero a la espera de la generación de nuevas acciones. Es decir, las estoy suscribiendo. Sí. Hasta que esté... O sea, yo lo hubiera puesto en aportes irrevocables, en el total de aporte de los propietarios, y también lo pongo en el total porque me está sumando, porque me ingresa plata al patrimonio. Sí. Exacto. Sí. En ese sentido está perfecto. La diferencia está en que yo lo hubiese puesto directamente dentro de aportes irrevocables. Acá no usó el concepto de aportes irrevocables, usaron en esta solución suscripción de acciones. Está bien en la medida que yo ponga su efecto cuantitativo en los resultados, porque nosotros acá tenemos un ingreso de dinero. ¿Sí? Sí. Entonces, podríamos decir que es indistinto. Yo lo hubiese puesto en aporte irrevocable, acá en esta solución lo propone otra cosa, pero lo más importante de todo es tener claro que el aporte de efectivo genera una modificación cuantitativa y me va a generar una modificación en el resultado. Tengo un ingreso de dinero. El otro punto es el punto 8, que hay una emisión de una prima, ¿sí? Prima de emisión, ¿por cuánto? La prima es por 1.000, me parece, sí. Sí, pero yo tengo una prima por 1.000 y no tengo, dice, durante el ejercicio existió un nuevo aporte de propietario de 2.000, el cual fue integrado totalmente en efectivo con una prima de 1.000. O sea, lo ponés todo en el renglón de emisión de acciones. Lo pongo todo en el renglón de aporte de socios. Dice que hubo un aporte. Sí, durante el ejercicio existió un nuevo aporte de propietarios de 2.000. Y bueno, pero eso sería una emisión de acciones. ¿O no? No toda, porque hay una parte... Sí, hay una parte que es una prima y otra parte que son acciones en circulación. Entonces, vamos a tener, ¿ves? Acá está. El aporte es de 2.000 integrado con una prima en efectivo de 1.000. El total es de 3.000. Sí. ¿Sí? Y esto, y como te modifica vemos, el total. Nos modifica el resultado porque es un aporte. Es una variación cuantitativa. Profe, ¿podés aceptar una chica? Sí. Me mandé un mensaje, me voy a aceptarlo. Ahí está. Y ahora, ¿qué sería? Lo que nos resta poner es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio que ya lo habíamos dejado. Que eran los 4.250. Y ahora vos decís que por diferencia tenemos que sacarlo de arriba. Exacto. Es decir, si completamos bien el cuadro, vamos a ver que tenemos 22 menos 3.000 es 19. Y en el caso de que tengamos una modificación, ¿cómo la ponemos? ¿Cómo calculamos ahí la diferencia? Porque acá en este caso no tenemos ninguna modificación. Ah, un área, me decís vos. Exactamente, sí. Te va a faltar saldo. Es decir, cuando vos calcules el resultado no asignado, vas a hacer digamos, el cálculo al revés y vas a tener una diferencia.
o te lo va a decir. Y, pero yo capaz que no tomo en cuenta el área, y si no tomo en cuenta el área, pongo el mismo en el saldo al inicio que en el saldo modificado. No, te lo tiene que dar como dato porque ya la dificultad te la está dando al hacerte calcular de Al abajo revés. para arriba. Sí. Es decir, algún dato te tiene que hacer referencia para que vos te des cuenta que incluye un área. Inclusive, en los ejercicios que vimos anteriormente, te daba un dato encubierto de que había un área. Y sí, Te pero lo decía daba que- al revés. Exacto, te lo daba al revés. Es más, te daba el total, te decía que el saldo al inicio era 8.000, que incluía, y vos te tenías que acordar de que en realidad no eran 8.000, sino que eran O sea, el 7.500. incluía ese es el que Claro. iba en el saldo modificado, y al inicio iba otro y la modificación iba en el área. Exacto. En todos los casos es cuestión de Encontrar la trampa. tratar de leer con calma, digamos. Es tratar de leer con calma, para no enloquecer y olvidarse de que vimos todas las variantes de lo que podía pasar, digamos. No se nos escapó nada. Vimos revalúos, vimos generación de reservas, vimos de bajas reservas, entonces lo fuimos viendo todo. Todas las posibilidades. Esto es nuevo, de arrancar de abajo para arriba. Y la idea es lo de siempre, que lo entiendan y no lo hagan de memoria, porque es de cajón que si yo les doy las cuentas, ustedes lo primero que hacen es ponerle el saldo al inicio. Ni lo piensan, ni lo miran, ni se fijan que el cuadro dice saldos al cierre del ejercicio. Es automático, es como que uno arranca, querés terminar el ejercicio, entonces arrancás sin prestar atención. Bueno, ojo, puede que no te den los saldos al inicio, puede que te den los saldos al cierre. No sé si se entendió más o menos este. Si ven las columnas de abajo para arriba, llegamos perfecto a todos los resultados. ¿Lo van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Es lo mismo que veníamos haciendo, es tener en cuenta que vamos al revés nada más. Y bueno, y es muy importantísimo, fíjate que si en lugar de ponerlos acá abajo, estos saldos los pones acá arriba, no llegás nunca, no hay posibilidades. No sé si quedó alguna otra duda, algo que quieran saber, que los pueda ayudar. Profe, volvé a repetirme, la cuenta Banco Galicia o banco que sea, cuenta corriente con saldo acreedor, ¿va dentro de deudas comerciales en el pasivo corriente? Yo te explico lo que es. Sí, vos es cuando después me ya decís. habíamos visto eso del descubierto, pero me Es quedó un la duda, descubierto. ¿va? El Sí. banco me da un descubierto y yo el descubierto lo tengo que cubrir sí o sí antes del cierre del mes. Sí. Si me da un descubierto, me está prestando plata. Entonces, Sí. ¿eso qué sería? Y pero ahí está mi duda de, es un pasivo, dentro del pasivo corriente porque lo tengo que cubrir dentro del mes. Pero ahí está mi duda de por qué va en deudas comerciales y no va en préstamos. Porque no me está prestando, es simplemente una deuda comercial, es lo mismo que deberle a un proveedor. Es temporario, tiene que ver con la... ¿Y pero por qué deudas? A ver, te discuto para esto. que sea considerado un préstamo. Sí. Sí. Que yo no, Decime. ¿por qué deudas comerciales si capaz que yo lo usé para comprar, no sé, una maquinaria y no para comprar mercadería? Ya me pongo muy exhaustiva, pero... Pero la maquinaria no la usás para tu... La maquinaria, primero que los descubiertos no son montos significativos. Es decir, vos para tener un descubierto tenés que presentar tu balance, los 931, tus declaraciones de IVA y te dicen, bueno, te damos un descubierto de, ponele que tengas un super patrimonio, como mucho te pueden dar un descubierto de, no sé, 100.000 pesos. No te alcanza para comprar una máquina. Entonces, los descubiertos tienen que ver con fondos
que se utilizan para el giro habitual del negocio. No sé, Bueno, pagás un sueldo, los sueldos se suelen pagar con descubierto, tenés que pagarle un proveedor, es decir, se utilizan para los giros habituales y corrientes de la empresa. está El bien. préstamo tiene un carácter más importante. Aparte, el préstamo implica un interés devengado. El descubierto, vos podés hacer un acuerdo de descubierto con un interés mínimo. Hay descubiertos que si están bonificados por el banco no tienen intereses, tienen un gasto administrativo nada más, entonces no tiene el carácter de préstamo. Está bien, entonces en muchos casos te porque conviene a son esos veces girar al descubierto y no pedir un préstamo cuando estás medio ajustado, ponele. Si no tenés los mismos gastos y lo vas a Claro cubrir que dentro sí. del mes. Tiene un montón de Sí, el ventajas, tema es capaz que que el vos tu préstamo no lo patrimonio, tiene. pero tu patrimonio lo tiene que solventar, porque si no te van a dar un Sí, descubierto de 2.000 pesos. sí. Ese es el tema. Que digamos, los requisitos para tener un descubierto importante son importantes. Vos tenés que ser completamente solvente porque vos lo tenés que cubrir en el corto plazo. Profe, y le hago una pregunta, porque yo anduve mirando la página, ponele, los descubiertos, ¿vos los podés ver en la página del BCRA? ¿O estoy ya...? La deuda al descubierto. O sea, no, yo lo que entré y miraba la página del BCRA y sí. ponele, vos pones un quit y ahí te sale Sí. los cheques que tiene de vuelta la persona, Sí. o si no tuvo, Sí. y aparece, ponele de tal banco un montón de montos. ¿Esos serían los Sí. montos que le dan para girar en descubierto? No, ahí no te da detalle, pero por ejemplo, vos te dice, viste que te lo ponen miles, te dice Sí. Banco Credit Corp y te dice, no sé, 5 millones. En esos 5 millones incluye préstamos, descubiertos, saldos de tarjeta. O sea, ejemplo, en es el todo Banco lo que el Nación. banco te da para que vos puedas manejarte, sería. Incluye un Sí, montón de todas otros. las deudas Está tuyas perfecto. con el banco. Perfecto. Sí. Sí. Sí, vos después, si necesitas presentar una carpeta con un detalle de deuda, tenés que llamar al banco y decir, mira, a mí me aparece en el BCR que yo tengo 2 millones, me pasás el detalle, entonces ahí vas a tener tanto de una cuenta. Aparte te pasa todas las cuentas juntas, si vos tenés varias cuentas y una tiene saldo Sí. deudor y la otra tiene saldo acreedor, bueno, vas a saber cuál es cuál. Te Sí. pasa todo el bloque. Generalmente es de 2 meses para atrás, no te lo da al día. Digamos, No, yo estuve mirando eso, el sí. saldo, si vos te fijas, generalmente es de 1 o 2 meses para atrás. Sí. Pero bueno, es muy útil hoy, que está complicada la situación, es útil para ver cómo se maneja con la cartera de cheques. Porque si bien no sabés si está en el Verasis, si es insolvente, pero sí podés ver la Sí, pero cantidad sirve de un cheques montón para ver. rebotados y Exacto. la cantidad de cheques recuperados. Entonces te Sí. da un parámetro de si la persona, no sé, con el ¿Es tema de la solvente o pandemia, no? a veces, ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, al principio muchas cuentas quedaron al descubierto y hubo cheques rechazados. Pero fue eventual, el tipo los levantó y después no volvió a tener cheques rechazados. Sí, el tema es que te queda por varios tiempos, te quedan ahí en el BCRA por 2 años. Sí, pero vos los ves que el tipo tiene... Sí, que los pagó, sí. Si vos ves que una persona que no tiene nunca cheque rechazado y tiene en abril de este año, y fue la pandemia, que lo agarró justo con la cuenta al descubierto, y no tenía acuerdo. Pero sí sirve para ver y para más o menos saber si podés agarrar valores o no de una persona. Es un dato importante. Y te dice, aparte te da un rango de deuda, de tipo de deudor. Sí, te pone nivel 1, 2, 3 o 4, Claro, 5. Claro, sí. No, a ver, como es gratis, no te da mucho grado de detalle. Vas a encontrar una persona ahí cuando esté muy complicada, cuando tenga un concurso, por ahí, personas que viven ahí a la línea, no las vas a encontrar ahí porque van dejándose y van levantando una deuda con otra. Pero bueno, hoy por hoy sirve de parámetro para saber si podés agarrar valores o no de una persona. Sí. Sí, nos fuimos por las ramas, no importa. No importa porque, bueno, sirve, todo eso sirve. Bueno, chicos, yo creo Ahí, que... profe, una de las chicas hizo una pregunta quiere ver si se la puedo leer.
hizo una pregunta en el chat que pregunta, profe, una duda, cuando tenemos que sacar el CMB, el R por T de mercadería, ¿lo sumamos a la existencia final para restarlo y después tenemos que sumarlo otra vez de nuevo al R por T? A ver, va de nuevo. Nosotros cuando teníamos resultados por tenencia de mercadería, resultados por tenencia de costo de la mercadería vendida, dentro del estado de resultado, los imputábamos con su signo. ¿Sí? Es decir, si el resultado por tenencia de mercadería era positivo, lo tomábamos como positivo, si el resultado del costo era negativo, como negativo, al final del anexo. Y después ese resultado por tenencia, tanto de mercadería como de costo, se vuelve a tener en cuenta en el anexo de resultados por tenencia y financiero. ¿Esa fue la pregunta? ¿Sí? No sé, profe, yo no la hice. No sé, la Pero chica digamos, que la hizo. eso se entendió lo que expliqué. Sí. Nosotros los resultados por tenencia de mercadería y de costo de mercadería los teníamos en cuenta en dos momentos. En el anexo de los resultados por tenencia y financiero, y al momento de calcular el costo de la mercadería vendida en el anexo del costo de la mercadería. Siempre respetando... Yo lo que tengo entendido que esta chica lo que pregunta es del anexo de costo, que tiene duda en el anexo de costo, por lo que entiendo. ¿Quieres que te la lea de nuevo? En el anexo de costo se tiene en cuenta para el cálculo del costo, y siempre los ponemos respetando los signos. Si el resultado por tenencia de mercadería era positiva y el de costo negativa, uno suma, el otro resta y se netea. Porque ¿Sí? acá dice, profe, una duda, cuando tenemos que sacar el CMB, o sea, el anexo de costo, sí. el resultado por tenencia de mercadería lo sumamos a la existencia final para restarlo. Eso es lo que no entiendo. ¿Lo sumamos a la existencia final? No, nosotros hacíamos existencia al inicio más las compras menos la existencia final, llegábamos al costo de la mercadería vendida, ¿no? Habitualmente. A eso le sumamos o le restamos los resultados por tenencia que tenemos. Si dependiendo del signo. Respetando el signo. Si el resultado por tenencia de mercadería es positivo, se suma. Si es negativo, se resta. Se respeta el signo porque, digamos, es lo que determina si yo tuve un resultado positivo o negativo. Porque el resultado por tenencia de mercadería puede haber sido negativo, cosa que no sucedería en este país, pero podría ser. No se lo olviden, eso sí. No se lo olviden. Porque... O sea, a nosotros cuando nos suban el Excel nos van a dar con todos los cuadros que tenemos que hacer, los anexos, no vamos a tener que armarlo uno nosotros. No, van a estar con todos los cuadros. Listo, con todos listo. los cuadros que necesiten. Sí, las Profe, plantillas... yo tengo una duda del TP7. Del TP7. Sí, porque me descargué la solución de Junín y en el Ajá. caso 2 había instalaciones que se van de baja en un porcentaje. Sí. Eso, la parte del valor de origen lo entendí, pero Sí. tengo una duda con la depreciación, porque la solución sumaba la acumulada al inicio más la del ejercicio y a ese valor le aplicaba el porcentaje. ¿Sería así? Espérate que vamos a ver. Es el TP7. Caso 2. Y el caso 2 es el de anexo de bienes de uso. A ver si yo tengo acá la narración. TP7. También cuando hice los cálculos había algunos que no me daban. No sé si es porque tomé yo mal los meses o algunos me daban con un año menos, que tomaba un año menos. Acá tomábamos, espérate, 7, 7, 7, este era proporcional y cuando es proporcional se toma desde el inicio, desde el momento en que el bien ingresa al patrimonio. Si vos tenés 3 meses del 2015, tomás esos 3 meses del 2015, todo el 2016, todo el 2017, ¿sí? Sí, eso lo hice. Bueno, yo tengo la solución mía, no sé la solución. ¿Ustedes las compararon a la solución con la solución de Junín? ¿Cambian los números? No tenemos la solución de pergamino del TP7, por eso yo usé la de Junín. Espérate. A ver, vamos a estar en un
si yo puedo conseguir... Bueno, vamos a ver. Instalaciones, me dijiste. Sí, porque la diferencia es que la baja no es por el total, sino por un porcentaje. Esa era mi duda. Sí. Espérate, vamos a ver. Instalaciones, el punto 1. Es que vos le tenés que restar el 20% para desafectarlo. Claro, porque hubo los una 3.600. desafectación del 20% nada más. Entonces lo que hace es calcular, toma la suma de la amortización acumulada más la amortización del ejercicio y vos desafectás el 20% de eso. ¿Se entiende? Cuando nosotros desafectábamos por el valor de la amortización acumulada más la amortización del ejercicio, es decir, por todo, para que el bien desaparezca del anexo. Cuando yo tengo la desafectación de un porcentaje, tomo el porcentaje de la amortización acumulada y de la amortización del ejercicio. ¿Qué les da? ¿570 pesos? ¿O cambiaron? Son otros números. Sí, da eso. Sería el 20% Sí, da 570. de 2.850. Sería 1.050 más 1.800 y a eso le aplicás el porcentaje de desafectación. Vos desafectás de todo solamente el 20%. Y lo mismo haces con el caso del valor de origen de la instalación. A los 18.000 pesos le aplicás el 20%, que es la parte que desafectás. Sí, lo entendí, gracias. Una pregunta más. Sí. ¿Usted tiene las soluciones ahí? Sí. En inmueble, en Junín, la acumulada en inicio sería 19.975, pero a mí me dio 22.525. Sí, yo tengo 22.525, exacto. Yo no sé si Junín habrá cambiado el... Yo tengo el mismo importe que Junín y la hice en pergamino. Tengo los 19.975. Espérate. El inmueble. ¿Querés que te lo diga cómo es? Espérate. El inmueble. Nosotros teníamos... ingresó en el 2011. Para que... No, en el 2010. El 3 del 2010. Depende del año que cierre el balance. Va a depender de eso. Sí. Yo el cálculo que hice fue de que el valor de origen me daba 150.000. Sí. Le desconté el 15% del terreno y el valor Perfecto. depreciable me dio 127.500. La amortización anual, que sería el 2%, me dio 2.550. Perfecto. Hice el cálculo de los meses y eran 106 meses, que era el equivalente a 8,33% de años. Exacto. Y me dio la amortización acumulada de 22.525. Exacto, nosotros coincidimos tal cual. El razonamiento que yo hice es exactamente el mismo. A mí me da los 19.975. ¿Qué vos hiciste de 7 años? No, yo lo que hice fue calcular, el inmueble vale 150, tengo 22.500 de terreno, 127.500 de edificación, que era el porcentaje. Hasta ahí veníamos. La amortización anual coincidimos todos, son 2.500. Perfecto, entonces yo hice 127.500 dividido 50 años, 2.550. Entonces yo tomé, no sé los años que tienen ustedes, pero yo tomé del 2010 al 2016 las amortizaciones, o sea, multipliqué por esa cantidad de años y me dio 17.850. Y después ¿Por qué calculé al 2016? No, porque yo tengo un práctico viejo. A mí me dice que el inmueble lo adquirió en el 2009, me dice que lo adquirió. Bueno, entonces ahí está la diferencia. Nosotros tenemos... No, pero va a ser lo mismo, porque los prácticos no cambian la cantidad de años, sino cuando cambian un año, cambian el otro también. No, bueno, pero a lo mejor como pasó en el práctico que hicimos hoy, que cuando modifican agregan un año. Yo tengo 8 meses, tengo 10 meses de marzo que ingresa al patrimonio. Ingresó en el patrimonio en el 2010. En marzo del 2010. De marzo. ¿Y hasta qué año la hacemos? De marzo a diciembre del 2010, que cuando ingresa tengo 10 meses. Y después tengo del 2011 al 2018, son 8 años.
La amortización acumulada es al 2018. Bueno, porque yo la tengo del amortización- 2009 al 2017. Son la misma cantidad de años en sí. Vos tenés del 2010 al 2018 y yo tengo de 2009 a 2017. No, En del sí son la misma cantidad. 2011. Es decir, años enteros tengo del 2011 al 2018. Son 8 años enteros. Más 10 meses del año en que lo compré. 14, 15. Y serían 106 meses en total. Sí, bueno, yo lo hice en porcentaje, es 8,83. Pero digamos, el resultado es el mismo. De un ejercicio al otro, agregó un año. Sí, sí, entiendo. Por eso da una amortización más. Claro, yo acumulado tengo un año más. Sí, sí. Después, si quieren, yo les paso, bueno, yo este ejercicio, digamos, el anexo está calculado al cierre del 2019 con la adquisición del bien en marzo del 2010. Por eso tengo 8 años y 10 meses. Sí, profe, ¿después puedes subirla? Sí, sí, espera. Alguien me pidió el 11, me lo pidió varias veces, y el tema es que desde Junín no me habían dado autorización para subirla al material, y Romina, pobre, estaba tratando de subir lo que nos pedían. Yo les debo, alguien me pidió el 11 que lo suba, el TP11, que era el que vimos de producción. Y este es el TP7. Y no sé si le falta algún otro. El 12 Bueno, también. el 12. El 17 yo lo estuvimos trabajando sobre la solución de Junín. Yo trabajé sobre la misma porque el 17 que yo tenía era de un año anterior y estaban todos los números cambiados, así que directamente trabajé sobre la misma solución desde el que tenían ustedes en Junín. Así que va a ser el mismo. Pero bueno, yo le subo no hay problema. A lo sumo van a tener una diferencia de ese año extra, pero lo importante de este anexo de bienes de uso, que yo varias veces pregunté a ver si se había entendido o no se había entendido, era el tema de no olvidarse cómo calcular la proporcionalidad cuando un bien entra y cuando un bien se va. Es decir, yo tengo que contar desde el mes en que el bien ingresó a mi patrimonio. Y cuando lo doy de baja, tengo que tener en cuenta el mes completo del tiempo que permaneció en mi patrimonio. Si yo lo vendí el 20 de agosto, agosto lo tengo que tomar. ¿Sí? Voy a tener 8 meses de este año cuando doy la baja. Y me parece que el TP7, no sé si tenía alguna otra cosita interesante. Bueno, acá veían el anexo de activos intangibles, donde hay marca de fábrica, licencia de fabricación, que funciona de la misma manera que el de bienes de uso. Se nos va a terminar la reunión otra vez. No sé si quedó algo pendiente, volvemos a entrar, o si ya más o menos vieron un poquito de todo, quedó algo que les haya quedado. Pero hago una consulta. Sí. En el caso de las inversiones, Sí, si yo decime. tengo solamente una inversión, lo pongo en notas, pero si tengo más, ¿ya lo puedo pasar al anexo? No, va al anexo. La forma correcta de Siempre va al resolverlo, si anexo. vos tenés una inversión, es poner en el anexo, porque yo necesito que me muestres el valor nominal de la inversión, si son acciones ordinarias, si son acciones preferentes, si es ABPP, necesito que me muestres el Así tenga patrimonio. solamente una sola. La manera correcta de exponerlo es en el anexo, porque la idea del anexo es precisamente ver el detalle de esa inversión. Es decir, vos el detalle lo ves porque lo ves en la narración. El detalle yo lo veo porque lo veo en la narración del ejercicio, pero en realidad, en la vida real, la única manera que tengo de enterarme de dónde viene esa inversión es con el anexo.
Bien, o sea que por más que yo tenga solamente una, lo pongo en el anexo de igual manera. Claro, sí. Sí. En la medida que vos tengas datos para poner, ¿no? Si te dice solamente un importe, no tiene sentido. Sí, obvio. Lo pones en nota. No te rompas la cabeza intentando llenar un anexo que no se puede. Claro. Si me da información, sí. Exacto. Gracias. Bueno, me Profe, parece que están bastante bien, ¿eh? Sí. Una consulta sobre el plazo fijo. Sí. Si está dentro de los 90 días, ¿lo tengo que tomar sí o sí como una inversión temporaria o lo puedo colocar dentro de caja y banco? ¿Qué criterio? Eso es una duda que ya preguntaron. Un plazo fijo no es caja y banco, porque es decir, la caja y banco habla del rubro más líquido del estado de situación. Es liquidez, es disponibilidad ya. Es decir, yo al banco voy y saco el dinero, tengo dinero en moneda extranjera, en efectivo, voy y lo utilizo. El plazo fijo, si es a 90 días, yo tengo que esperar, no dispongo del efectivo. Quizás se confunde, profe, con fondo fijo. Puede ser. No, ya surgió otra vez, no sé si lo leyeron en algún lado el tema del plazo fijo a los 90 días, porque también va con el tiempo. Para mí un plazo fijo es una inversión. Para que sea caja y banco tiene que tener, el caja y banco es el rubro más líquido del estado de situación patrimonial. Es un rubro líquido por excelencia. Va al efectivo, va a lo disponible, lo gastable en este mismo momento, digamos. Ya te digo, no sé de dónde surge la duda, si lo han visto en una solución o en algún lado. ¿Hola? No, profe, yo no pregunté, no tengo ni idea. No sé quién fue la que hizo la pregunta. Bueno, se nos va a ir terminando el tiempo. No sé si quieren que abramos otra. Profe, una pregunta. La Sí. cuenta despidos, Sí. ¿lo pongo en el anexo de gastos? ¿Y qué es un despido? ¿Qué saldo tiene? No sé, porque estoy leyendo de modo. ¿De modo? Despidos, tiene saldo deudor. Entonces, ¿qué es? Despido, al tener saldo deudor es un resultado negativo. Supongo que tiene saldo deudor. A ver, no sé cómo aparece en el balance de sumas y saldo, pero yo calculo que debe aparecer con saldo deudor. Y si tenemos un despido que aparece con saldo deudor, a mí me suena un gasto. Un resultado negativo. Claro, va a ir a nuestro anexo de gasto. Y veremos si el despido fue de comercialización o administración. Y lo pondremos, ¿no? La lógica nos diría eso. Profe, o sea que la única depreciación de las raras esas de las licencias, de las marcas, la única depreciación que puede ir al anexo de gastos es la depreciación de las marcas y va en otros gastos. Sí, no, a ver, tenés otros intangibles. Podés tener depreciación de licencia. Licencia, sí, pero la que siempre aparece es la marca, de por lo marca. general. Sí, va en otros. O sea que la de marca o licencia va en gastos dentro de otros gastos. La que no va es la depreciación del valor llave. Es así que no va ahí, va en el estado de resultado directamente. Exacto, porque no es un gasto. No es un gasto. Es la tenencia de acciones de otras sociedades. Sí. Está asociado a una inversión, no es un gasto ni de comercialización ni de producción, exacto. Por eso va directamente en su cuenta, la cuenta en su rubro, en el estado de resultados. O sea que marcas y licencias son activos intangibles. Son activos intangibles. Está bien. Exacto. Que en el caso de que existan van a tener su anexo de activos intangibles, que es exactamente igual que el de bienes de uso, nada más que no se mezclan. Ojo, si les dan activos intangibles, les dan bienes de uso, no van en el mismo anexo. Cada uno tiene su anexo. Aunque sea o sea igual. Que si a mí me dan una marca, yo la tengo que hacer en el anexo. En su anexo de activos intangibles. Yo la depreciación la pongo y después
eso lo puedo llevar a una nota o directamente lo pongo en el estado de situación Directamente patrimonial. lo pones en estado de situación patrimonial, indicando que viene de un anexo, del anexo Perfecto. activos intangibles. Sí, si vos el activo intangible lo pones dentro del activo de bienes de uso, está mal, porque no es un bien de uso, tiene su propio anexo. Sí, sí, sí. Aunque sea igual, lo único que tenés que hacer es cambiar el título, porque es exactamente igual, pero va separado. Son distintos conceptos. Bueno, se me termina el tiempo. Están bien, falta poquito, pero están bien. No los veo muy perdidos. No sé, profe, con la teoría, con la práctica, tantas cosas, no sé, el No, Excel, igual, todo. Es una mezcla de... La teoría es lo que saben para hacer la práctica. Lo bueno que tiene esta materia es eso, que la teoría no es otra cosa. Cuando vos lees la RT 8 y 9, es lo que haces cuando haces los ejercicios. Entonces, O sea que la teoría va a ser mucho de razonar. A lo sumo, qué sé yo, te puedo preguntar cuáles son o qué criterios se utilizan para que un gasto sea extraordinario, y ahí los estuvimos hablando, que sean de escaso ocurrencia, Atípico. fortuito, atípico. Sí. Hay poco de concepto. La mayoría de las cosas que aparecen en la RT es toda información necesaria para usar para hacer los ejercicios. Me parece que no hay muchos más conceptos. El tema de la liquidez, de cómo se ordenan los rubros, del más líquido al menos líquido, qué conceptos se tienen en cuenta para que sean corrientes, no corrientes. Pero esas cosas las sabés para poder hacer los ejercicios. Sí, quizás uno no la sabe con tanta teoría, sino que lo sabe al aplicarlo a la práctica, pero bueno, con sus palabras uno lo puede explicar. Si te ponen un choice vas a saber diferenciarlo. Exacto, cuando lo veas, cuando lo tengas enfrente te vas a saber. A lo sumo, si, no sé, tenés un verdadero y falso, te puede llegar a generar alguna duda, pero ya lo tienen. Lo tenés incorporado, uno no se da cuenta, pero lo tiene incorporado porque lo usa continuamente en la resolución de los prácticos. Y bueno, para mí lo primordial es tomárselo con calma y prestarle atención y leer con atención para que un alquiler de inmueble no se me pase como inmuebles para alquiler y esas cuestiones de vocabulario. Pero después, parece que no creo que sea muy difícil. Nos vamos a separar en grupos, como dijo Romy. Esperemos no tener problemas de conexión. Bueno, tiene que ser con la cámara prendida. Y si hay alguna duda, creo que se aceptan que hagan preguntas. Siempre las dudas, bueno, en este caso siempre se fueron las dudas en voz alta y en este caso más aún, pero van a poder trabajar tranqui. No sé si surge alguna otra cosa.